Me empiezo a dar el tratamiento hormonal, el que usted decida conmigo de acuerdo a mis síntomas. ¿Qué cambio yo voy a empezar a ver de inmediato y en cuánto tiempo? ¿Cuándo puedo empezar a tener el libido más alto? ¿Cuándo puedo empezar también a descansar un poquito mejor? Yo no sabía que era tan importante ser alto. Yo no sabía que eso era tan importante, ¿sabes? En el caso de atractivo físico. Me enteré ya viejo de que eso era como que, wow, eso es súper importante. Se te fue la guagua, Jay. Eso yo iba a ser alto, me hubiera operado. Me hubiera puesto a los 17 años, cuando todavía no se hubiesen cerrado la epífisis. Puedes crecer para los lados. Si no, para los lados no quiero. Ese lo he tenido bastantes años. Antes de hablar de hormonas, ¿cuál es la importancia del tratamiento? Uno de los tratamientos, ¿verdad?, de la menopausia es la hormona. Pero tú quieres llegar a la menopausia, en este caso Bárbara, y empezar tratamiento de hormonas y hacer cambios de vida ahí en la menopausia. No, nosotros queremos hacer cambios de vida 20 años, 15 años de llegar a la menopausia, porque ¿de qué te sirve llegar a la menopausia? Ya ha aumentado de peso, ya hay daño a nivel de hueso. O sea que tengo break. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Dímelo. Está tímido. Lo que pasa es que quiero hablar de hormonas. Vamos a hablar de hormonas. Mira, yo te voy a decir una anécdota. Ajá. ¿Cuántas hormonas hay en mi cuerpo ahora mismo trabajando? Son un montón. Esa pregunta es difícil. ¿Sabes qué? Ahorita la voy a buscar, pero hay muchas. Ok. ¿Ok? Sí. Y yo puedo manipular el cómo me siento, o lo que decide cómo yo me siento es eso, es esa hormona. Eso es lo que decide cómo... De hecho, ¿qué es una hormona? Oye, una hormona, un mensajero. Básicamente lleva una información a otro lugar. Y esa es la que me dice si me voy a sentir bien o mal. Exactamente. Sí, y cómo yo puedo hacer para... Pero acuérdate que están las hormonas de nosotros, pero están los disruptores del sistema endocrino que imitan nuestra hormona. O sea, que eso también lo vamos a tocar. Ok, pero si yo quiero sentirme bien feliz, ¿me puedo inyectar dopamina o serotonina? ¿Puedo inyectarme? Eso no existe. No existe una inyección de dopamina. No. Qué aburrido. Okay. Hay hormona de crecimiento, está el estradiol, la testosterona, la progesterona. O sea que si yo quiero ser más alto, puedo... No, ya se cerraron. Ya, o sea, sí, porque... Los huesitos. By the way, yo no sabía, y por si acaso Bárbara Figueroa Rosa está con nosotros la doctora Vélez Maimí, pero yo no sabía que era tan importante ser alto. Yo no sabía que eso era tan importante, ¿sabes? En el caso de atractivo físico. Me enteré ya viejo de que eso era como que, wow, eso es súper importante. Se te fue la guagua, Jay. Yo iba a ser alto, me hubiera operado. Me hubiera puesto... 17 años, cuando todavía no se hubiesen cerrado la epífisis. I'm sorry. Puedes crecer para los lados. Si no, para los lados no quiero. Ese lo he tenido bastantes años en mi vida. Ok, doctora, hablemos de hormonas. Hablemos de hormonas. Pero antes de hablar de hormonas, ¿cuál es la importancia del tratamiento? Uno de los tratamientos, ¿verdad?, de la menopausia es la hormona. Pero tú quieres llegar a la menopausia, en este caso Bárbara, y empezar tratamiento de hormona y hacer cambios de vida ahí en la menopausia. No, nosotros queremos hacer cambios de vida 20 años, 15 años de llegar a la menopausia, porque ¿de qué te sirve llegar a la menopausia? Ya ha aumentado de peso, ya hay daño a nivel de hueso. O sea que tengo break. Tenemos break. Tengo break. Por lo tanto, 15 a 20 años, yo digo más o menos una edad promedio a los 30 años. Si tú no hacías ejercicio, tienes que empezar a hacer ejercicio. Y ejercicio de resistencia. Pero es que yo hago. Pero con pesas, no es correr. Pesas, heavy, meterle a los cuádriceps. Meterle todo el que... No, ahí tengo que ser más dieta. disciplinada. ¿Viste? En la dieta, pues... Manejar el estrés. Yo sé que esta persona al lado tuyo, ¿verdad? Esto es piche sangre. Jay es el culpable. Yo he engordado 16 libras desde que estoy trabajando con Jay. ¿De verdad? 16 libras. Bueno, pues hay que empezar a manejar el estrés. Hombre, pero por si acaso, Bárbara, y yo sé que, ¿verdad? Tú lo sabes. La relación mía con Bárbara es
básicamente mínima, porque cuando vamos al aire, porque yo nunca le digo a ella de historias ni qué tiene que hacer. De hecho, pero se come mucho en esta oficina. De hecho, tengo que decirte que Bárbara literalmente, pero que me molesta todas las demás, es la que literalmente ya monta todo y no hay que hacerle nada, no hay que preguntar nada. Yo me quedo impresionado. Nada, pero continúo. Los patrones de sueño. Vamos a tener que editar esa parte porque se van a enfocar las demás. Así. Pero la verdad es que es eso. No sé si es que ha coincidido mi perimenopausia con la llegada a Jaguar Media, pero ella sigue. Sí, no, pero mira, voy a decir, doctora, solamente voy a decir, usted llegó aquí y ellos guardaron los plásticos, todo eso, pero cuando usted no estaba aquí, un corre. Había sanguchito mezcla. Botellas de agua. Botellas de agua. Había croquetas. Es que ayer cumplió Juanca. Entonces, eso es por las dos manos. Oh my goodness. Bueno, pues vamos a seguir. Los patrones de los pinchos los hacen dentro de papel de aluminio foil así. No me más nada, por favor. No, pero hay esperanza. Que yo aquí tenga. Hay esperanza y hay ganas de mejorar. Yo quiero entrar en tratamiento hormonal. Pues muy bien, eso lo vamos a trabajar. Alguien por ahí se está riendo. Pues mira, los patrones de sueño. Usualmente, cuando nosotros antes de la menopausia empiezan a haber unos síntomas de que no dormimos bien o nos acostamos a dormir y nos levantamos a mitad de noche, pero si tú no haces unos hábitos de sueño en donde ese celular a las 7 de la noche tú lo eches para el lado y te acuestas a dormir de 8 a 10, vas a tener problemas. Porque la melatonina, que by the way, esa no es la hormona que vamos a hablar, ¿verdad? Se produce más o menos de 8 a 10 de la noche. O sea que tienes que trabajar estrés, la dieta, los ejercicios, patrones de sueño. Hay que trabajar los disruptores del sistema endocrino que básicamente se meten en nuestros receptores de las hormonas. ¿Ok? No, imitan las hormonas y cogen y se pegan. Y entonces nuestra hormona hay cucú. ¿Ok? Pero mira, antes de empezar a hablar de hormona, hay que aclarar qué ha pasado en los 20 a 30 años. ¿Ok? Con esto del reemplazo hormonal. Pues mira, hasta el 2000 habían sobre 30 a 40 artículos donde se decía que el reemplazo hormonal reducía los eventos cardiovasculares de más de un 30%, desde un 30 hasta un 50%. Había una reducción de los síntomas vasomotor, lo que son los hot flashes y todas esas cosas. Y entonces el Women Health Initiative, que ha sido uno de los proyectos en donde más dinero hasta ese momento se dio, o sea, te estoy hablando de más de 100 millones de dólares. Hizo una recopilación empezó a recopilar data de unas mujeres, ¿verdad? Y fueron miles de mujeres. Y esto empezó básicamente cuando tú coges, esto lo vamos a tener que cortar. Sí, eso es un síntoma de perimenopausia. Cuando tú coges la muestra, o sea, la selección de las mujeres. La selección de la muestra. Ok. De la población. Seguimos, José. Pues mira, básicamente. Está genial. Entonces, por favor, no editen eso, por favor. Sí. Es que ella lo tenía claro, pero se fue a... Sí. Nos tenemos. Pues mira, básicamente en el 1993 empezó la selección de las candidatas para ese estudio del Women Health Initiative y terminó en el 1998 y empezó a salir data. Pero ¿qué pasa? En el 2012 se sacó una data preliminar, ¿verdad? Unas conclusiones in-house, pero el media cogió y sacó esa data fuera del contexto. O sea, eso se infiltró al media. Y ahí ya tú sabes, todos los canales empezaron a decir que las hormonas creaban cáncer de mama y eso fue un caos. O sea, que yo no sé si porque eso fue cerca del 911, tú sabes, que había el 2001, que había como que mucho miedo, pero la FDA no se pudo retractar. Y verdad, porque ya eso fue como una bola de nieve, eso fue como pólvora, como si hubiesen echado pólvora. Y entonces puso un black box warning. ¿Ok? Los científicos básicamente
siguieron estudiando esto hasta 18 años después y se vio que entre las mujeres de 50 a 59 años habían unos beneficios. Cabe destacarse que la mayoría de estas mujeres tenían 63 años en promedio, o sea que las mujeres que se recopilaron para los estudios ya habían pasado la menopausia hace rato. O sea que empezaron tarde. Empezaron tarde. Y hubo beneficios. En las mujeres de 50 a 59 años de edad fueron los que se vieron este tipo de beneficios. Y las hormonas que usaron eran las hormonas que en ese momento eran las que había en el mercado, lo que era Prempro, que era los estrógenos conjugados de la yegua, ¿ok? Sí. Se saca un estrógeno del orín de la yegua preñada, ¿ok? Y eso era lo que es CEE, el Conjugated Ethylene Estrogens. ¿Ok? By the way, esto... ¿Y por qué de la yegua? Pues no sé. Hasta ahí llegó mi investigación. Pero por lo menos... no de la vaca, qué sé yo. Por lo menos los ethylens es un tipo de estrógeno que nosotros los humanos no producimos. O sea, se le estaba dando un estrógeno que no es producido por los... Si tú supieras porque mi mente, para que tú veas cómo funciona la mente, mi mente está fuera de control. Es el animal más bonito de en mi opinión, es la yegua. Si tú lo miras, o sea, el animal femenino que más tú le coges el pelito así, ¿sabes? Así que para mí, nada, perdón, razones estéticas, en mi caso puramente estéticas. Pero es curiosidad, pero mira, habrá que buscar el dato después. Sí, cuando la yegua está preñada, obviamente esas hormonas están ahí produciéndose y los metabolitos se orinan, ¿ok? Y obviamente de ahí fue que sacaron el Conjugated Estrogens, ¿ok? Y en uno de los estudios, ¿verdad? Se le dio el Conjugated Estrogen, en el otro se le dio este estrógeno conjugado con metilprogesterona, y básicamente de ahí sacaron la data. Pues mira, volviendo a lo que estábamos diciendo del Women's Health Initiative, del 2000 al 2009, después más o menos esos años, cuando empezó a salir esto en la media que causa cáncer de seno, eventos cardiovasculares, etcétera, trombos, whatever, la gente cogió miedo. Y de 80% de las mujeres con síntomas, solamente los médicos daban 5 prescripciones. O sea, imagínate lo poco que se estaba prescribiendo. Y de ahí las mujeres, la mitad eran las que sacaban este reemplazo hormonal. O sea que prácticamente cesó el reemplazo hormonal. La baja fue tal que hubo una disminución del 75% en los estrógenos que se daban por boca y un 25% de los estrógenos que se daban transdermal. Y de los estrógenos que eran bioidénticos, o sea, no te estoy hablando de los sintéticos que se dieron en el estudio. ¿Ok? Todo cesó, básicamente. Por si acaso tengo la respuesta. La busqué. In the early days of estrogen therapy, scientists tried to extract estrogens from various sources, animal ovaries, human placentas, and the urine of pregnant women. However, these sources were inefficient, requiring either a large number of animals, costly extraction, or difficult to obtain materials. They also tried pigs or cattle, but they did not yield the same quantity or useful variety of estrogens. Nor did human sources allow for practical large-scale production. So, ahí está. Básicamente el orín de yegua era el más eficiente por la cantidad que producía, era abundante y mucho menos costoso que de humanos o de otros animales que no era tan abundante como la vaca o cerdo. Okay. Pues básicamente después de esto es que las mujeres decían, oye, nosotros necesitamos sentirnos bien. Y ahí es que está esa ola y empieza lo del reemplazo de hormonas bioidénticas, porque te quiero decir que más de 50 millones de mujeres se quedaron en el aire. ¿Ok? Y en el 2007 salió un estudio de revisión, 2017, un estudio de revisión de Women's Health Initiative, en donde hubo una reducción de todas las causas de mortalidad. O sea, que se vieron beneficios. Eso le iba a preguntar, que entonces en ese periodo en el que se dejó de utilizar, me imagino que se dispararon condiciones desde las mentales hasta todas estas cardíacas y... Es correcto. Porque ya sabemos que las hormonas controlan mucho. Más de 400 funciones, ya eso te lo aprendiste. Ya eso estamos claros. Ok. Y Dios nos vino a ver, porque realmente yo no puedo decir otra cosa.
se nos hizo justicia este pasado lunes 10 de noviembre. Ya en julio 17 del 2025, la FDA se había reunido con todos los investigadores, con diferentes panelistas, y ahora el 10 de noviembre se quitó parte del Black Box Warning, que es básicamente lo del cáncer de mama, lo de los eventos de trombosis, eventos cardiovasculares, etc. ¿Ok? ¿Y qué conlleva esto? ¿Y qué fue lo que dijo el FDA? Que mira, se comprobó que el reemplazo hormonal, y eso eran hormonas sintéticas, a corto plazo había una disminución de todos estos síntomas de resequedad vaginal, de los sofocones, y a largo plazo hubo una reducción en fracturas de más de un 50% por osteoporosis, porque acuérdate que aunque el estudio sacó unos estudios preliminares, sí siguieron por 18 años, ¿ok? Con unas mujeres que se quedaron, ¿verdad? A ver, hubo una reducción de eventos cardiovasculares, hasta casi un 50%, hubo una reducción de deterioro cognitivo, más de un 60%, ¿ok? O sea, que el reemplazo hormonal, aunque era sintético, tuvo beneficios, ¿ok? Y vamos a hablar de reemplazo hormonal, pero yo quiero decirle a las mujeres que el reemplazo hormonal es una parte, pero es como un rompecabezas. Si tú haces reemplazo hormonal y realmente no cubre otras bases, siempre va a estar incompleto tu salud. ¿Ok? Por lo tanto, esto es parte dieta, parte ejercicio, parte hábitos de sueño, control de estrés, probiótico. Esto también es, que esto lo podemos tocar en otros temas, darle nutrición a la mitocondria, que es donde se produce la energía celular en el cerebro y en otros órganos, ¿verdad? Que hablamos en el segmento pasado, que disminuía, ¿verdad? Con la menopausia, ¿ok? Y podemos dividir el reemplazo hormonal en dos partes. Podemos dividirlo como el que se da por la vía oral y el que no se da por la vía oral. El que se da por la vía oral, obviamente, por la boca, una pastilla, y el que se da por otras vías puede ser transdermal, lo que es un palcho, un gel, una crema, puede ser intravaginal, ¿verdad? O transvaginal, poner unas cremitas por la vagina. Pues, están los pellets, que podemos tocar el tema. Están los troquis, que esos son unas cositas, que eso no es aprobado por la FDA, pero que se ponen sublingual en las mucosas y se absorben. O sea, también están aprobados unas que son hormonas intramusculares y están aprobadas por la FDA. ¿Y cómo yo sé, doctora, cuándo es que yo puedo comenzar un tratamiento hormonal y cuál es el que puedo utilizar? ¿Se necesitan? Porque se habla de hacer las pruebas hormonales, metabólicas, o sea, pero ¿cómo se maneja? Esto es una terapia individualizada, debe ir donde tu médico, que se hagan las pruebas pertinentes, pero también se trata sintomatología. O sea, dependiendo, por ejemplo, yo llevo 13 años trabajando lo que es el reemplazo de terapia hormonal, y yo me voy mucho por la sintomatología que tiene el paciente. Dependiendo la sintomatología, dependiendo el reemplazo hormonal que yo le doy. Y también podemos dividirlo. Ajá. Y hay algo, porque pues una desesperada como yo, ¿cuándo voy a ver ya los cambios? Sí, ya tú tienes unos ciclos, ¿verdad? De menstruaciones, y hay otros meses que no tienen menstruaciones, pues hay que enviar las pruebas, porque si tú tienes muchos síntomas, yo no te voy a dejar a que se te vayan todas las menstruaciones, que estés en menopausia full, para darte reemplazo hormonal. Yo te empezaría ahora con una dosis bien bajita, pero acuérdate, yo te había mencionado que todo paciente que tiene útero, ¿ok? Si se le da estradiol, hay que darle progesterona, porque el estradiol hace un cambio a nivel de las capas del útero y lo prolifera. Y la progesterona es la que dice, hey, deja de estarte proliferando porque va a producir un cáncer. Por lo tanto, es la que balancea al estradiol, la progesterona. Pero mi pregunta es, por ejemplo, yo me empiezo a dar el tratamiento hormonal, el que usted decida conmigo de acuerdo a mis síntomas.
¿Qué cambio yo voy a empezar a ver de inmediato y en cuánto tiempo? O sea, ¿cuándo puedo empezar a tener el libido más alto? ¿Cuándo puedo empezar también a descansar un poquito mejor? Acuérdate que cuando tú das cualquier tratamiento, como cualquier antibiótico, cualquier cosa, no es de hoy para hoy. Esto toma un poquito de tiempo. A lo mejor te lo pusiste hoy, pero es en un par de semanas que se ha hecho un build up de esa hormona en el cuerpo y entonces tú ves beneficios. O sea, que no necesariamente empezaste hoy y hoy vas a ver los beneficios. A lo mejor si tú lo haces localizado, las cremas transvaginales y eso, puedes ver unos beneficios un poquito más rápido. Y by the way, hay diferentes tipos de tratamiento hormonal. Están lo que son las hormonas sintéticas, están las hormonas bioidénticas aprobadas por la FDA y están las hormonas bioidénticas no aprobadas por la FDA, que eso fue cuando las mujeres se vieron desesperadas, empezaron a buscar el reemplazo hormonal y fueron a las hormonas bioidénticas. Y aunque las hormonas bioidénticas no están aprobadas por la FDA, la farmacéutica donde se hacen están aprobadas por la FDA y el activo está aprobado por la FDA. Lo que pasa es que esa mezcla, cuando tú coges dos medicamentos y los mezclaste, esa mezcla es la que no está aprobada por la FDA, pero no es que estas farmacias están cogiendo hormonas, qué sé yo, de China o de Corea. Así que no es nada ilegal. No es nada ilegal, ¿ok? Eso es lo que le llamamos el famoso compound. El famoso compound. Y cabe destacarse, y te lo voy a citar, que el doctor, yo lo tengo por aquí, el doctor McCarry, que fue este pasado noviembre 10, ¿verdad? El comisionado del Departamento de Salud que anunció que se estaba quitando el Black Box Warning. Él es un cirujano, ¿verdad? Y creo que es un cirujano oncólogo. Pues mira, una reportera de CNN le hizo la pregunta de qué iba a pasar, ¿verdad? Con estos médicos que están dando reemplazo hormonal. Y el doctor McCarry dijo, we are sticking with our philosophy that the government is not your doctor, so having your doctor evaluate. Y le preguntaron, mira, y con la compound pharmacy, ¿qué va a pasar? Y él contestó, there is legal criteria for compounding and we are going to respect those boundaries. ¿Ok? Para que todas las personas que por ahí hablan del compound pharmacy y lo demonizan. Mira, todo tiene una aplicación. Por ejemplo, Prometrium. Antes de que saliera Prometrium, que es la progesterona bioidéntica, que se aprobó por la FDA en el 1998, esa progesterona micronizada, lo que habían eran los progestina, o sea, sintética, y eso obviamente no caían bien. By the way, no se recomiendan ahora mismo, ¿verdad? Todavía se usan, pero el médico que sabe de esto no las recomienda. Y antes de eso, ¿qué pasó? Pues mira, la gente, los médicos que no querían usar los progestin, pues mandaban un compound pharmacy a hacer progesterona bioidéntica. O sea, que puede cubrir las bases en cierta manera. Y el Prometrium yo lo uso, yo lo receto, pero tiene una dosis de 100 y de 200. Y si tú tienes una paciente que lo que necesita es 50 miligramos de progesterona, pues mira, yo utilizo la farmacia de compuestos para que le creen solamente los 50 miligramos de progesterona. Y esto se pone como, disculpa mi ignorancia, pero es mensual, semanal. No, eso es diario. Hay parchos, ¿verdad? De estradiol que se ponen, y algunos tienen progesterona, que se ponen semanal o 2 veces a la semana, o sea, el tercer día te lo cambio. Hay unos rings de estradiol que se ponen y creo que duran 90 días. Sí, duran 90 días. Que son las progesteronas, se puede poner vaginal o se puede dar por boca. O sea, esas son las dos maneras recomendadas. Y esa sería diario.
Y la testosterona, porque también hay como un boom que se está mira, escuchando de testosterona, ¿cómo me la aplico? ¿Cómo? Siempre innovando y con los mejores beneficios, MCS Personal Directo te ofrece cubiertas accesibles para que cuides de ti y de tu gente. Con una amplia red de proveedores de más de 15,000 médicos de libre selección, reembolso de hasta $40 mensuales por membresía a un gimnasio o por un entrenador personal debidamente certificado. Asistencia en el hogar para servicios como cerrajería, plomería, electricidad, de hasta $350 por evento hasta 4 veces al año. Así que únete hoy a la gran familia de MCS. Salud que completa tu vida. Llama al 787-945-1259. 787-945-1259 y oriéntate. Llama, pregunta, pero es bien importante que llames. 945-1259. Endoso pagado. Realmente en cuanto a la testosterona no hay ninguna ahora mismo aprobada por la FDA. En un momento dado hubo una combinación de, creo que fue un estradiol con una testosterona en un momento dado y se le dio como un grandfatherhood. Pero eso fue en un momento dado y no estaba aprobado por la FDA. ¿Ok? Y ahora mismo no hay ninguna testosterona aprobada por la FDA. Pero sí hay unas recomendaciones que las mujeres que están teniendo problemas, ¿verdad? Lo que es el líbido y a nivel sexual, y obviamente esto le está causando problemas. Pues mira, hay unas recomendaciones, pues se le puede dar testosterona, ¿verdad? Pero ese es el mínimo de los casos. Y nosotros tenemos que ver que la testosterona básicamente en una mujer de 18 a 25 años se producen 0.40 nanomoles de progesterona y después de los 35 años se reduce un 25% a 0.30 nanomoles en la producción. ¿Ok? Pero después de la menopausia están los tercios. Un tercio en donde las mujeres le aumenta la testosterona, un tercio en donde las mujeres tienen normal la testosterona y un tercio en que hay mujeres con testosterona baja. Pues entonces tú tienes que aplicar la testosterona, si eso es lo que quieres aplicar, a ese tercio que le bajó, que tiene sintomatología, que está al borde de un divorcio, ¿verdad? Ay, virgen. Exactamente. O sea, que esto no es para todo el mundo. Obviamente la testosterona, por ahí están los pellets de testosterona. Yo pongo pellets de testosterona, o sea, pero es un puñado de pacientes, no es a Raimundo y todo el mundo. Porque, ¿qué puede pasar si yo no necesito testosterona? Bueno, cambios de la voz, porque la testosterona engrosa la voz, ¿verdad? Que en la pubertad de los hombres, la testosterona es lo que le da ese grosor de la voz. Puede haber exceso de pelo, no solamente en la cabeza, pelo facial, pelo entre el busto, en la espalda, que eso se le llama hirsutismo. Puede también haber acné, ¿ok? El carácter le puede cambiar un poquito. Realmente no es recomendado dar testosterona hacia el garete. ¿Ok? Y la testosterona en las mujeres, comparado con los hombres que se producen con cantidades bastante grandes, la testosterona en las mujeres es mínima las cantidades. Por lo tanto, se debe, si la va a medir en sangre, debe medirla en liquid chromatography para que usted tenga un valor bastante real de la testosterona que está en la sangre de la mujer. ¿Okay? Yo por mi parte, yo hago muchas pruebas de saliva. Mido hormonas salivar. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos estas hormonas en la sangre, están las bound y las free. O sea, pueden estar unidas con una proteína y pueden estar libres. Muchas veces, cuando tú mides estradiol, te va a medir las dos. ¿Ok? So, la bound no está activa. ¿Verdad? Porque esto es como un matrimonio. Básicamente está el hombre y la mujer. Y obviamente si es un matrimonio fiel, tú no vas a estar por ahí yéndote para otros lugares y con otras personas. La libre sí. La libre entra a la célula, sale, esto y lo otro. Pero esa que está bound no va a estar libre, activa.
¿Okay? ¿Y eso usted lo hace en la oficina? No, prueba. eso yo mando a laboratorio. ¿Y por qué mido a ciertos pacientes, verdad? Y me gusta hacer estas pruebas salivares, porque como yo dije, las glándulas salivares obviamente producen saliva. Nosotros tenemos receptores de estradiol en las glándulas salivares. Si algo está produciendo saliva, eso es a nivel celular, esa saliva está saliendo, pues yo tengo una hormona libre que se está produciendo. O sea, yo puedo cuantificar mejor la producción y lo que está pasando a nivel celular. ¿Ok? Porque como hemos mencionado aquí en varias ocasiones, nosotros tenemos disruptores del sistema endocrino que imitan nuestras hormonas, se pegan a receptores. Entonces, si tú tienes por ejemplo, estos endocrine disruptors pegados a tus receptores y tú tienes hormonas altas en la sangre, ¿qué está pasando? Y tienes una mujer con síntomas, ¿qué está pasando? Los receptores están llenos de imitadores, por lo tanto no va a haber la función correcta. Pues yo hay veces quiero ver qué es lo que está pasando a nivel celular y por eso mando estas pruebas de saliva. ¿Ok? ¿Esto lo cubre el plan? Perdone la pregunta. Claro, las hormonas de la aprobadas bioidénticas de la FDA están aprobadas por el plan. Por lo tanto, si el médico te da una hormona bioidéntica aprobada por el plan, un estradiol o un Prometeo, una progesterona, te lo va a cubrir. Y ahora mismo esto está genérico. Básicamente no entiendo por qué pueden haber problemas. ¿Ok? Y las pruebas también son cubiertas. Bueno, las pruebas de sangre te las cubre en la mayoría. Las pruebas salivares no sé realmente. No me he reunido con los laboratorios. Como los pacientes míos llegan con las pruebas, pues no sé si las pagan o pagan deducible. Desconozco esa parte. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas es, como hablamos en el capítulo pasado, lo que pasa en la microbiota intestinal. Nosotros tenemos que dar un tratamiento holístico y la microbiota intestinal no se puede quedar fuera. Por lo tanto, es recomendable que nosotros demos lo que son probióticos. ¿Ok? Y hay artículos tan recientes como en octubre, ahora, el mes pasado, 2025, en donde se publicó un estudio y fue una recopilación de 39 estudios en donde hablan de los beneficios de los probióticos en esta etapa de transición de vida. Porque obviamente, como te dije, esto es una transición de vida y tú no vas a esperar a estar en la menopausia para empezar los probióticos, porque ya ahí la microbiota intestinal y la flora, obviamente va a estar ya la diversidad bien baja. O sea, tú quieres que esa diversidad siga, por lo tanto, y tú quieres que ese estroboloma con progesteboloma, que está la integración o la interacción, perdón, entre los estrógenos, progesteronas con la microbiota siga funcionando. Porque a nivel de hígado, nosotros metabolizamos las hormonas, lo que es estradiol, progesterona. Pero ¿qué pasa? En esa glucoronidación que pasa en el hígado, muchas veces ellas están inactivas. Y no es hasta que llegan a esa integración con el progesteboloma y estroboloma a nivel de microbiota que se activan. Y entonces de ahí, de 8 a 15% de estas hormonas vuelven y se recirculan o algunas son excretadas. ¿Y cuánto es lo correcto de probióticos, por ejemplo? Bueno, eso depende. O sea, la guía básicamente recomiendan no tanto la cantidad, sino lo que cada 2 o 3 meses estés cambiando los probióticos. O sea, si esta vez, ¿verdad? De las marcas que yo uso, Design for Health o Healthgevity o Microbiome Labs o Numedica, ¿verdad? Esas son marcas que yo utilizo como experta en medicina funcional. Pues yo a los 2 o 3 meses le digo, utiliza esto. Y a mí en específico me gustan los Sporobiotics, ¿ok? Yo no sé si tú has visto, ¿verdad? Como tú haces entrevistas y siempre estás estudiando, que muchas veces cuando se descubren cosas científicas de hace millones de años, dicen, wow, esto se descubrió. Y tú dices, pero ¿cómo caramba esto se descubrió
Si esto es de hace millones de años, ¿cómo fue que no se descompuso? Porque estaba en una espora. La espora lo mantiene. A mí me gustan los probióticos que sean esporobióticos, que estén en espora, porque tú no sabes, ¿verdad? Básicamente, si cuando ese probiótico llega a tu tracto desaparece y no tiene beneficio. En las esporas tú te aseguras que él llegue. O sea que no es solamente darme el tratamiento hormonal, tengo que entonces agregar el probiótico, la vitamina K2. Con vitamina D. Con vitamina D. Para los huesos. Y más que nosotros en Puerto Rico tenemos muchas deficiencias de vitamina D, aunque cojamos sol. O sea, otra de las cosas que yo recomiendo es el tomar complejo B y la B12, no en exceso. ¿Ok? Pero sí es bueno tomarlos porque esto ayuda en la formación de la hormona. Por lo tanto, si tienes deficiencia de B12, por ejemplo, porque tienes problemas de metilación y no, ¿verdad? No tiene esa B12 available, oye, pues tómala. ¿Ok? También los antioxidantes, lo que es vitamina C, vitamina E, diferentes tipos de antioxidantes, glutatión. Pues mira, se ha visto que nos benefician a nivel, como yo te había dicho en el video anterior, nosotros tenemos en el cerebro, ¿verdad? Que cuando van disminuyendo la mitocondria, ¿verdad? Que es donde se ocurre el proceso de energía celular y básicamente nosotros empezamos a tener unos problemitas, ¿verdad? De mitocondria y hay memory lag, las palabritas como que se nos olvidan, como a mí me pasa. Obviamente yo estoy pasando por esta transición, por eso yo traigo papeles. Las primeras 3 entrevistas aquí con Jay, yo no traje papeles, pero tú sabes que en esa tercera entrevista, y te lo voy a confesar y perdón, en esa tercera entrevista él seguía hablando y hablando y yo lo dejaba porque yo estaba en blanca. Yo decía, ay, qué bueno que siga hablando, hablando y hablando. Y yo aprendí ahí que dije, mira, yo tengo que traer, ¿verdad? Mis papeles para seguir un orden, para no quedarme en blanco. Si me quedo en blanco, voy y los miro. Esto es lo que estamos hablando. ¿Ok? Así que básicamente los antioxidantes... Pues lo simuló bien porque no me di cuenta. Pues básicamente los antioxidantes trabajan, ¿verdad? Cuando esas mitocondrias fallan, ellos entran y trabajan. Muchas veces se agotan, por eso es que tenemos que tomar nuestros antioxidantes y el suelo está careciente de nutrientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que suplementarnos con vitaminas y eso. O sea, la dieta mediterránea. Y puedo seguir hablando y hablando y hablando de todas las cosas que tenemos que hacer en menopausia. Yo sé que estás pensando algo. Yo siempre estoy pensando cosas raras, pero lo más que estoy pensando ahora mismo es que si tan solo lográramos, o sea, cambiar por ejemplo, lo que comemos, o sea, la cantidad de químicos que hay en la comida y todo esto, obviamente, no quiero hablar de maja porque no es la idea, pero parte de lo que quisiera saber es si esto realmente hay forma de aminorarlo, retrasarlo, hay forma de evitarlo, o todo el mundo, todas las mujeres van a pasar por eso y punto. O sea, la menopausia. No, la menopausia todas las van a pasar, pero todos esos otros síntomas. A nivel de sistema... O sea, tú me estás hablando de los xenoestrogens, los imitadores, los endocrine disruptors. Sí, lo que pasa es que usted menciona, ¿verdad?, como todos estos tratamientos como posibilidades y demás. Entonces, yo primero que no sé cómo aguantan eso, porque de verdad que presumo que es como el parto, pues hay que aguantarlo, ¿verdad? Ese es el dolor que es. No, que sea normal. Uno empieza con dosis bajitas, o sea, tú tienes que ver los laboratorios de los pacientes. Hay pacientes que lo que necesitan son baby doses y tú le das baby doses. Hay pacientes que necesitan un poquito, o sea, esto es tailor, esto es hecho a la medida, como un traje, hecho a la medida. Sí, Por eso es que hay tantas hormonas, hay tantas maneras de administrarla, porque realmente cuando uno se mete en lo que es hormona, oye, tú no puedes tratar a todo el mundo por igual. Yo tuve una vez una paciente que llegó a mi oficina con voz de hombre. Yo dije, ¿cuánto tiempo usted lleva así? Oye, porque le empezaron a inyectar testosterona intramuscular.
primero que yo no recomiendo la inyección de testosterona intramuscular en una mujer. Y lo más seguro le dieron una dosis astronómica, porque para tú causarle cambios de voz a una mujer, oye, están pasando cosas. Y esto es reversible, o sea, una vez deja de utilizarlo, le regresó. Ok, cuando tú tienes un paciente que es usuario de drogas, yo esto lo comparo, la menopausia, con un usuario de drogas. Ok. No, o sea, cuando ese paciente deja de utilizar las drogas, ¿qué es lo que pasa? Tiene una caída, le dan chills, ¿verdad que sí? Empieza a alucinar. Es básicamente más o menos lo mismo. Una mujer, esta es nuestra droga, el estradiol, la progesterona. Cuando nosotros no estamos usando la hormona, obviamente si ya pasamos la menopausia y empezamos en el reemplazo hormonal y las dejamos de usar, va a pasar lo mismo. ¿Ok? Van a empezar estos síntomas nuevamente. Yo he tenido pacientes que llevan más de 20 años en reemplazo hormonal, pero nunca se han quitado. Ok. Han modificado. Y esto tiene que ser tailor. ¿Ok? Cada paciente es un mundo aparte y hay que tratarlo según la necesidad que tenga. Lo que sí, ¿verdad? Si damos estrógeno y tenemos útero, demos siempre progesterona. Y la testosterona no todo el mundo la necesita. No hay ninguna aprobada por la FDA. Por lo tanto, sí hay que darla de compuesto, pero esto no es para todo el mundo. Honestamente, ese era un tema que quería tocar con usted finalmente, porque yo he visto que en la endocrinología hay como una controversia con ese tema. Y pues, sé que es el tema touchy, cuando se toca este tema específico. Yo he hablado con ginecólogos que lo ven totalmente diferente a como lo ven los endocrinólogos. Totalmente diferente. Y la situación es tan compleja que se ha vuelto medio tabú incluso tocar el tema. Yo le felicito porque usted toca el tema. Y de su perspectiva. Llevo 13 años yo haciendo reemplazo hormonal. Sí, pero mi punto es, y disculpe que interrumpa, es que mi punto no es decir que está bien o está mal. Mi punto es que el hecho de que alguien que es endocrinóloga lo vea de una perspectiva particular me parece que es importante para escuchar todas las posiciones, porque en efecto parte de lo que nos ocurre cuando nosotros estamos hablando de estos temas es que rápido me pasó, por ejemplo, recientemente estuve en una actividad sobre el tema de la obesidad. Entonces de repente los médicos endocrinólogos o las endocrinólogas creían totalmente en Ozempic, Mounjaro, y esto es lo mejor que ha habido, esto es genial. Cierto otro grupo de médicos cuyos nombres no voy a decir, los bariatras, perdón, no, eso no, o sea, es como que es como que en serio, tenemos que, porque a mí me conviene tal cosa o no me conviene tal cosa. Nada, traigo esto. Te digo algo, ahora mismo hay una controversia entre los cirujanos plásticos y las personas que hacemos inyectables. Los cirujanos plásticos dicen no hagan inyectables, o sea, hay que diferenciar también que, oye, sí, nosotros los médicos vivimos, ¿verdad? Esto es un negocio y vivimos, ¿verdad? De recibir unos ingresos, pero tú no puedes ver al paciente como un signo de dólar. Y de nuevo, yo sé y me consta, los médicos con los que he hablado, y de nuevo son varios ginecólogos, sobre este tema, yo sé que les importan los pacientes. O sea, yo no pienso que es de mala fe que te estoy dando este producto. Sí le puedo decir que me han dicho, para no mencionar ningún producto en particular, aunque todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, que es demasiado prescribed. O sea, es como que se le da a demasiada gente en unas dosis altas, porque pues te sientes tan bien que es como que esto está brutal, yo lo quiero, dame. ¿Qué pasa? Que eso me han dicho, por ejemplo, mira, aunque no está aprobado por la FDA, y esto de nuevo estoy diciendo lo que me dicen, yo estoy repitiendo lo que me dicen, yo desconozco. Aunque está aprobado por la FDA, ciertamente la empresa certifica demasiada gente y esto no se puede dar free for all. Exacto. Y eso, y si me plantean una crítica a la empresa que aprueba, ¿verdad?, que tiene este tipo de medicamentos o este tipo de, no sé, terapia, no sé cómo decirle. Y es una crítica como que sí se ha proliferado como si esto fuera para todo el mundo al garete en una dosis bien alta, pues como te sientes tan bien. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que vas a hacer esto, la mujer no es un mini hombre. O sea, exacto. Y eso es importante que se entienda. ¿Qué pasa? Que en ese in-between, mi percepción, yo que no soy médico, que soy un abogado y cuidado, lo veo de una perspectiva como que si yo traté esto otro,
y otra de esto otro, y otra de esto otro, y nada me funcionó, I'm gonna give it a try. O sea, yo la voy a intentar. Pues es que, de nuevo, esa es mi perspectiva, no médica. Porque es que si no me funcionan las otras alternativas que hago, tirarme a sufrir, o sea, de verdad yo tengo que tener una vida de infelicidad. Pues mira, hay unos riesgos que uno asume. Me callo la boca ahora. Uno decide unos riesgos que asumir. Y a veces mi percepción es que yo tengo que tener una decisión informada de, mira, estos son los riesgos, pero ante esto, ¿cómo tú te sientes? ¿Este riesgo vale la pena correrlo? Mi impresión es que a veces hay unos riesgos que vale la pena correrlo. Por ejemplo, a mí me preguntan todo el tiempo si los efectos secundarios de Ozempic eventualmente resulta que da otra enfermedad. Y digo, pues ¿sabes qué? Yo decidí asumirlo porque yo estoy seguro que la obesidad me causa esto y 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 la diabetes causa esto y esto y esto y esto. So, si esto es lo único que me funciona, I'm gonna stick to it. Ya yo me voy a agarrar de eso porque yo he tratado todo. Y lo mismo le digo a la gente sobre ese tema, en esta situación. De nuevo, una opinión no médica, esto es for entertainment purposes only, ¿verdad? Pero esa es mi opinión. ¿Cómo usted lo ve? Básicamente, y tú sabes, yo he sido muchas veces criticada por mis colegas por yo dar reemplazo hormonal. Inclusive en una conferencia de reemplazo hormonal, yo me paré en después de la conferencia, cuando las preguntas, y di mi punto de vista, obviamente bien polite, la persona me contestó. Yo no estuve muy satisfecha, me levanté y me fui. Cada persona, ¿verdad? Toma una posición, pero tú te tienes que poner en la posición del paciente. Yo como médico muchas veces no asumo una posición, yo me pongo en los zapatos del paciente para entonces poderlo entender. Yo con la aseguradora yo me voy hasta los dientes peleando, o sea, mis pacientes saben que yo soy una guerrera y por eso ellos, ¿verdad? Me adoran. ¿Por qué? Porque yo soy pro paciente. Por lo tanto... Eso y porque nos da aceite de oliva también. Ay, los por lo tanto, si alguien... Ahora mismo yo tengo una persona que llegó ayer. Me dijo, yo llevo 5 años con el ginecólogo, me da estas hormonas, no me funcionan. No quiero reemplazo hormonal en cremas. No quiero pellets. Y quiero testosterona. Y yo, me la puso bien difícil. Pues sabes que me voy a ir con un troqui, le envié toda la hormona. Sí, ya tiene una hormona baja de testosterona en sangre por el piso, tiene la sintomatología. Pues yo voy a evaluar cómo está en saliva esa hormona, no solamente la testosterona que ya me trae la queja, sino todas las demás, el DHEAS, estradiol, estrona, progesterona, estrona, etcétera. Y progesterona, y de ahí yo voy a tomar una decisión junto con la paciente. ¿Okay? Y pregunta, ¿y esa paciente sabe si hay riesgo o las posibilidades de que pues hay personas que piensan diferente y que no debería usar estas cosas y simplemente pues usted se lo dice? Bueno, yo se lo digo, mira, el tratamiento que tú quieres no está aprobado por la FDA. Estos son los beneficios y estos son los efectos adversos. Cuando yo tengo un paciente que llega a mi oficina, y es mi decisión si yo lo hago o no. Exacto. Usted no le dice, haz esto. No, y yo lo escribo en la nota y hay veces cuando son este tipo de hormonas de reemplazo bioidéntico no aprobado por la FDA, yo le doy un consentimiento para que lo firmen. ¿Ok? Porque un consentimiento que están informadas. Pues mira, por ejemplo, cuando yo le doy a un paciente una receta de un GLP-1, yo le digo, mira, te puede dar náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, te pueden dar piedra en la vesícula. Salió en Europa, no ha salido aquí en los Estados Unidos, que te puede causar un poco de ceguera. O sea, yo les digo todo lo que pasa aquí y lo que pasa fuera de Estados Unidos por cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces el paciente decide. Si lo quiero, pues yo se lo doy. Y siempre escribo, mira, el paciente se lo orientó beneficios versus riesgo y verbalizó que quiere la terapia. Yo el otro día dejé a una paciente 30 minutos sentada en lo que ella se decidía. Y yo le dije, busca información que yo sigo con los demás pacientes. Después me dijo, doctora, yo lo voy a tratar. ¿Qué yo tengo de perder? Y yo, bueno, esto y esto. Sí, pero doctora, yo me voy a arriesgar. Ok. Así mismo.
Ya, entiendo. De nuevo, o sea, mi impresión es que pues uno también tiene que ser el adulto responsable. Uno, me refiero a yo como adulto responsable y decidir si es algo, un riesgo que yo quiero asumir o no. Y de nuevo, si no me ha funcionado esto y esto y esto y esto y esto, pues. Exacto. Pero sí creo que debería ser como que ese last resource de que vámonos por la FDA primero, vámonos por lo que está aprobado, vamos por lo que tenemos datos y después pues tomamos una decisión. Oye, yo daba reemplazo hormonal bioidéntico y eso es lo que doy. Pero ¿por qué yo lo daba? Porque yo me tenía que cubrir médico legal, que aquí en Puerto Rico los ginecólogos no daban reemplazo hormonal ninguno, ¿ok? Para una mujer en menopausia. Y si pasaba algo y yo tenía aquí la corte, ¿qué me iban a poner de un perito? Un endocrinólogo. Allí a decirme el Woman Health Initiative dice esto, usted lo hizo mal. Oye, pues yo me tenía que cuidar, o sea, yo lo acepto. ¿Verdad? Y siempre lo di por medicina funcional. Algo que quiero decir antes de terminar del ejercicio. Muchas veces nosotros nos acordamos de que tenemos que hacer ejercicios, ¿verdad? Músculo, esto y lo otro, y eso es lo que se dice, pesas. Pero se nos olvida de los ejercicios vaginales, los Kegel exercise. Entonces tú tienes mujeres por ahí que se empiezan a reír y se orinan. ¿Y qué pasa? Se están haciendo ejercicio, pero no están haciendo los Kegel exercise. Así que contracciones vaginales, 2 a 3 veces, de 10 a 15 repeticiones, 2 a 3 veces por el día. Y podemos después seguir hablando de menopausia en otra ocasión, otros temas, porque esto se extiende. Sí, esto está empezando. Sí, este tema es... Pero menos mal que se está tocando, porque antes no se tocaba, es la verdad. No, y yo estoy más que dispuesta a seguir cubriendo este tipo de temas y otros. Gracias, doctora. A usted. Gracias, Bárbara.